Vamos llegamos solo a la mitad del capítulo. Vamos a seguir. Creemos pues de que hay más cosas que podemos extraer de este texto. Es algo maravilloso, hermano, como la misma palabra, hermano, nos ministra. No es necesario que podamos nosotros reinterpretar la palabra. La misma palabra, hermano, el mismo texto nos lo explica de una manera sencilla y clara. No es de complicarlo, simplemente de poner un poquito de atención a la palabra, y usted verá como la misma palabra, el fluir de ella, nos aclara los textos. Génesis capítulo 4, estamos pues desarrollando el tema de Caín y Abel, cuando estábamos viendo pues cómo el pecado, hermano, crece, cómo el pecado corrompe. Poco a poco pues el hombre se ha ido alejando del diseño original de Dios. Génesis 1:26 es el diseño original, y hermano, hasta este día Dios no ha cambiado el plan. El diseño de Dios está en Génesis 1:26, cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, ese diseño ahí está, y ahora se ve reflejado en la iglesia, en la persona perfecta de Cristo, y todo aquel que vive bajo el gobierno de Cristo, hermano, empieza a verse en su vida el cumplimiento de esa promesa. Pero vemos de que a medida que la historia va avanzando, lejos de acercarse a esa visión, el hombre se fue alejando de esa visión. Y vamos a ver ahora lo que sería, lo que podríamos llamar las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Esto tiene dos efectos. Primero, me daña a mí y daña a los que están a mi alrededor. Y algo más tremendo, deja una herencia. Deja una herencia. Y eso, hermano, es lo peligroso. Por eso es que vamos a ver a través de la palabra y con el personaje de Caín, cuáles son las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. Estuvimos viendo en los versículos 1 al 16 que Caín y Abel no es que eran los únicos hijos que tenía Adán y Eva. No, son los únicos que la narrativa bíblica habla. Habían más hijos de ellos, ya que la orden que le fue dada a Adán y Eva era de multiplicarse, y de hecho Eva es llamada la madre de todos los vivientes. Eso deja al lado, bota cualquier teoría, cualquier idea de que había una raza a la par de Adán. No, es una sola raza, una sola creación, que la Biblia solamente extrae la historia de dos hijos. Eso es cierto, porque imagínense si la Biblia incluyera toda la historia humana, no podríamos cargar la Biblia. Sería un libro enorme. Pero lo que Dios trata es de puntualizar las cosas más sobresalientes que de alguna manera eran generales para toda la raza humana. Uno de los problemas que tenía la raza humana en ese momento era que se había degradado. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la comunión con Dios, perdieron el derecho a estar en el huerto del Edén, perdieron los privilegios que tenían delante de Dios, y comenzó una nueva etapa en la vida de ellos, en la cual, hermanos, ellos tenían que pagar los costos de sus acciones. Ahora, lo triste es de que no solo ellos, sino su descendencia. Vimos pues de que Caín y Abel eran dos adoradores a Dios. Ahora, ¿dónde aprendió Caín y Abel a adorar a Dios? Obviamente sus padres se lo enseñaron. Los padres le enseñaron de que había un Dios todopoderoso, que había un Dios eterno, al cual pues ellos tenían que adorar. La diferencia entre Caín y Abel era de que Abel estaba bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo así? Hacía las cosas como Dios las había mandado. A diferencia de su hermano Caín, que él
se gobernaba a sí mismo, hacía las cosas a su manera. Y aunque los dos adoraban a Dios, uno adoraba a Dios como le habían enseñado, y otro adoraba a Dios a su manera. Obviamente, Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la de otro. Pero no solamente eso, sino que se descubrió lo que había en el corazón de Caín. Y vemos pues aquí en la Biblia que se comete el primer asesinato. Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Un hermano mató a su hermano en la misma familia, en el seno de los. Dios le reclama a Caín. Caín se rebela contra Dios y él pues dicta una sentencia sobre él. Vimos también de que puso una marca sobre él, ¿verdad? Y ya descubrimos qué es, ¿verdad? ¿Cuál es? No sabemos, amén. No sabemos. Unos dicen de que le cambió la piel, ¿verdad? Que lo hizo negrito, porque dicen que los negros pues nadie los quiere, ¿verdad? Otros dicen que le deformó el rostro, otros dicen que le puso unos cachos, pero la Biblia no dice qué era ese, en qué consistía. Otros dicen que lo hizo sumamente agresivo, a una persona sumamente agresiva, pero no sabemos. Lo que sí es de que Dios marcó la vida de Caín. Y esta marca, hermano, trajo consecuencias. Por eso decimos, las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuáles son las consecuencias? Número 1, en el versículo 16. Léalo, hermano, versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La primera consecuencia de hacer las cosas a nuestra manera, se apartó de Dios. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. La palabra Nod en el hebreo significa errante. Era tan inmensa esa tierra que él anduvo por todos lados. Imagínense que usted decidiera recorrer todo nuestro país a pie, andar errante. Entonces, toda esa tierra se llamaba errante. Cuando nos salimos, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, el corazón, el alma y el espíritu del hombre anda errante, se aparta de Dios. La primera consecuencia de hacer las cosas a nuestra manera es que nos apartamos de Dios. Ojo, algo tremendo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, siempre en forma quizás paralela a la tierra de bendición. Había una tierra de escasez, y eso es algo que marca la vida de aquel que hace las cosas a su manera y el que hace las cosas a la manera de Dios. Una vida errante o una vida de bendición. Ahora, Caín se vino a dar cuenta de sus acciones ya demasiado tarde y tenía que asumir el costo de esas acciones. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. La gente preguntará, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? El mismo texto lo dice, hermano. Ojo, póngale atención al texto, porque aquí él mismo lo aclara. Dice, conoció Caín a su mujer. Ahora, no es, dice que habitó en la tierra de Nod, y no significa que en la tierra de Nod encontró a la mujer. Dice, y conoció, no es de conocer y que tal, como se llama, yo caí y usted cómo se llama. No, cuando habla conocer, no habla de que la conoció. Entonces, ustedes saben a qué se refiere cuando él la conoció, ¿verdad? Amén. Tuvieron una familia. Entonces, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Lógico, se vino con él. Caín ya estaba casado y se vino con toda la familia, se vino con su esposa. Ahora, y llegó a la ciudad. No llegó a ninguna ciudad. No había una ciudad. ¿Qué dice el texto? Él la edificó. No es que llegó a la ciudad de Nod y ahí estaba su esposa. No,
Una de las cosas que yo quiero que usted aprenda es a leer la palabra. Él conoció a su esposa en la tierra de Nod. No había ninguna ciudad. Él llegó a... ¿Y cómo la edificó? Procreando hijos, pues. Imagínense cuánto tuvo que hacer para poder tener una familia, una ciudad. Solo imagínense que en Soyapango hay 500,000 personas. 500,000 de personas solo hay en Soyapango, que todos los días se mueven. Es una ciudad. Y para poder tener una ciudad del tamaño de Soyapango, ¿qué tiene que hacer? Trabajar día y noche. Ok, entonces no llegó a la ciudad, él fundó la ciudad y le puso el nombre de su primogénito. Amén. Ahora, las consecuencias de apartarnos de Dios, de hacer las cosas a nuestra manera. Número 1, nos apartamos de Dios. Número 2, levantó una ciudad sin Dios. Levantó una sociedad sin Dios. Y vamos a ver cuáles son las características que tiene esta sociedad sin Dios. Es algo tremendo, hermano, ver cómo se levantan ciudades hermosas como la ciudad de París, pero sin Dios. Se levantan bellas ciudades, pero sin Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer algo sin Dios? Rápidamente, en un bosquejo general, Caín perdió estar en la presencia del Señor, perdió el gozo y perdió la paz. El hacer las cosas a nuestra manera tiene el costo de perder, de estar en la presencia de Dios. Perdemos el gozo y perdemos la paz. Y ya se lo voy a explicar. Ojo. Ok. Aquí vemos el nacimiento de la primera ciudad. Una ciudad fundada por un hombre que se rebeló a Dios. Una ciudad fundada por un hombre que mató a su hermano. Una ciudad fundada por un hombre que se apartó de Dios. En otras palabras, era una ciudad sin Dios. Y cuando hay un lugar donde no está Dios, fabricamos nuestras propias leyes, hacemos nuestra propia voluntad. Y esto, hermano, es caro. ¿Por qué? Porque vemos que la descendencia de Caín pues no fue muy bonita. Dice, y a Enoc le nació y comienza a dar la descendencia. No vamos a tomar en detalle todos los de la descendiente, y lo que vamos a ver el más relevante. Número de ellos. El segundo, Lamec. ¿Qué es lo que caracterizó a Lamec? Leamos. ¿Para qué no están en la lectura? 19, ¿qué dice? Lamec, ¿qué dice? Una ciudad sin Dios es una oportunidad para el adulterio. Tomó dos mujeres. Mire qué tremendo. Una ciudad hecha por un hombre que se rebeló a Dios, que mató a su hermano, y una ciudad en la cual comenzó a descomponerse la sociedad, la familia. Hasta ese entonces todos habían reconocido una esposa, pero esta salió más vivo. Cuando ya Dios no, cuando la ley de Dios no está en mi corazón, hago lo que quiero. ¿Y qué hizo la mente? Dos. El primer adulterio, el primer asesinato, el primer adulterio, la primera ciudad sin Dios. Mire cómo esto va aumentando y va degradando. Ok, Lamec tomó para sí dos mujeres. Mire qué tremendo. Había que apurarse y hacer tener más hijos. No era esa la mujer. Ahora, de Lamec surgieron tres hijos. El primero, Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Empezaron a ser comerciantes, empezaron a ser errantes, porque los que vivían en tiendas se les llamaba beduinos.
eran personas que no tenían un lugar fijo, ellos se andaban moviendo. Cuando se acababa la cosecha de un lugar, simplemente levantaban la tienda y se iban para otro. Criaban ganados, había comercio. Comenzó, hermano, a desarrollarse lo que eran los negocios. Y hermano, donde hay negocio, donde hay movimiento, hay problemas. Amén. ¿Por qué? Porque hacer negocios sin Dios, ¿qué pasa? No va bien. Mire, las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera. El segundo hijo está en el versículo 21. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí hay algo tremendo. Cuando nos apartamos de Dios, perdemos el gozo. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a hacer instrumentos de música. Estamos tristes, busquemos a Dios. No, hagámonos una batería, guitarra. Usted puede cantar, pase a cantar y alegrémonos. Cuando nos apartamos de Dios, perdemos el gozo. Entonces tenemos que fabricar nuestro gozo. Hermano, el mundo fabrica su propio gozo. El mundo fabrica su propia alegría. Yo no tengo que traer a Iron Maiden para alegrarme. Amén. Yo no tengo que traer o estar en una fiesta para alegrarme. O sea, ahí comenzaron las fiestas. Ahí comenzaron a alegrarse. ¿Por qué? Porque ya no estaba la presencia de Dios. Y hermano, cuando no está la presencia de Dios, se pierde el gozo, se pierde la alegría. Y obviamente tenían que sustituir. Y que estas personas, lejos de buscar a Dios, comenzaron a buscar sustitutos. Dios ya no está con nosotros, pues alegrémonos. Y a Jabal se le ocurrió. Dice, ese era el padre de los que tocan arpa y flauta. Hacen instrumentos musicales, se alegran. Por eso aquí usted oye en los pasajes las grandes musicones, ¿verdad? Porque la gente está triste, ¿verdad? Y lo peor es que ponen unas rancheras que dan cólera, ¿verdad? Y usted, ¿qué tiene que hacer? Soportarlo. Pero cuando usted oiga esos grandes musicones, usted diga en su corazón, está triste. Usted no necesita hacer bulla, ¿verdad? Porque sé que tiene sus grandes aparatos, ¿verdad? Y ponen coritos, ¿verdad? El gozo está aquí adentro. Y mi gozo se llama Jesús. Pero cuando no está Jesús adentro de mí, ¿qué tengo que hacer? Buscar otros gozos. Entonces, el hacer las cosas a mi manera, ojo, primero trae como consecuencia apartarme de Dios. Y si me aparto de Dios, pierdo el gozo. Y en tercer lugar, pierdo la paz. El otro hijo, verso 22. ¿Quién es, hermano? Claro. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Un herrero. Perdieron el gozo y la paz. Comencemos a hacer armas para defendernos. Ya no me va a defender Dios. Ahora hagamos nuestras armas. Se forjaron sus instrumentos. Empezaron a crear su propia seguridad. La paz se había perdido, la seguridad se había perdido. Entonces surgió un músico y surgió un herrero. Y comenzaron a forjar espadas. Y comenzaron a organizarse para la guerra. Vemos pues cómo esta sociedad, ya cuando lleguemos al capítulo 6, usted va a ver que esto ya estaba exponencialmente aumentado a la 11ª potencia. Esto ya se había hecho algo común en la sociedad, se había corrompido tanto la sociedad, hermano, que Lamec fue el primero, y como vieron que a Lamec le funcionó, otros hicieron algo peor. Vieron que Jubal hizo instrumentos, otros hicieron instrumentos mejores, ¿verdad? Y vemos pues la
la cítara, la zampolla, el arpa, la flauta y todo un montón de instrumentos. Ya no adoraban